¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Carla? Muy buen día, un gusto saludarlos. Bueno, ¿qué posición tiene con respecto al tema alquileres? Usted que viene de los números, Agustín. Sí, de los números, esto no es tan precisamente de los números, pero sí de las características de un mercado en particular, como es el mercado de alquileres, en los que el Estado, con mucho voluntarismo, sacó una ley que impuso ciertas restricciones, ciertas regulaciones que no fueron bienvenidas por el mercado y generó, eso por lo menos nuestro entendimiento, que compartimos con varios diputados de otras bancadas, generó una retracción en la oferta y terminó, en lugar de favoreciendo a inquilinos y a propietarios, los terminó perjudicando porque puso incertidumbre donde no debería haberla. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, de hecho presentamos un propuesto, es dar marcha atrás con algunas de esas regulaciones. ¿Cuál serían esas? ¿En dónde sería esa marcha atrás? ¿En qué regulaciones particularmente, Bueno, Domingo? en la extensión del plazo, se llevó el plazo de 2 años a 3 años en el alquiler para vivienda, que ya era una regulación, digamos, una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes, porque el legislador entiende que, como se trata de viviendas, de alquileres para viviendas de familiares, se debe garantizar un plazo mínimo. La regla en los contratos es que uno puede contratar por el plazo que quiera, rige como regla principal la libre autonomía. En este caso ya había un plazo que se lo extendió a 3 años, y eso en una situación de alta incertidumbre como que hay en este país para cualquier inversor, significa inmovilizar su inversión por un año más. Eso incrementa el riesgo de esa inversión, entonces hubo muchos que se retiraron, y más aún luego de que se generó la expectativa de que la ley, por los malos resultados que dio, se iba a revisar. Eso ha retraído aún más la oferta. Y el siguiente punto es el del ajuste en el precio. De vuelta, el precio en la regla normal de los contratos lo fijan las partes por el libre juego de la oferta y la demanda. En este caso se pusieron regulaciones para definir la periodicidad y el ajuste que tiene que haber en el precio de esos contratos. Y esto le trajo incertidumbre a las dos partes, porque la verdad es que en épocas de alta inflación como la que estamos viviendo, que el ajuste se haga recién un año y que encima se obliga a las partes a firmar un contrato por un precio que no va a saber cuál va a ser dentro de un año, porque está definido por un índice que uno no sabe cómo va a evolucionar, depende de tantas cosas. ¿Y cuál sería la salida a todo esto? ¿Volver al esquema anterior o buscar otras? Porque No, una ley ya es una regulación de esto, pero Sí. Es buscar un punto intermedio en el que el principio general es darle más autonomía de voluntad a las partes para que negocien con más libertad la cláusula de ajuste en el precio, que sí se regula el plazo mínimo de ajuste, no puede ser mayor a 3 meses, es algo que todavía se está discutiendo de acá hasta que vayamos al recinto. Así salió el dictamen de comisión, con los periodos de ajuste tienen que ir de 3 a 12 meses, cosa que no se permitan, por ejemplo, ajustes mensuales. Pero bueno, eso es algo que todavía se está discutiendo, pero en definitiva vamos a un esquema mucho más flexible que el actual, que obligaba a usar un índice específico y ajustar recién al año, y eso la verdad es que también fue una de las principales causas de retiro de ofertas de inmuebles en alquiler y en definitiva que provocó una suba en el precio y escasez, ¿no? Hay listas de espera en todas las inmobiliarias. La verdad es que es terrible la situación, sobre todo en grandes ciudades, donde el conocimiento personal no influye tanto y se depende mucho de los intermediarios, de las inmobiliarias y de los contratos. Porque la verdad, y esto también hay que decirlo, cuando la ley no le gusta, en la medida que hay confianza entre inquilinos y propietarios, se va por contratos que no respetan la ley, que son informales si se quiere, pero como hay confianza, igual la relación comercial sigue. Pero en las grandes ciudades es donde con más crudeza se manifiesta la falta de reglas claras, la imposibilidad de hacer un contrato conforme a la ley y a través de un profesional intermediario como son los martilleros o las inmobiliarias. Agustín, esta ley contempla los alquileres como casa habitación, como vivienda, ¿también los alquileres comerciales o no? No, es solo para los alquileres como casa habitación. Los alquileres comerciales siempre tuvieron reglas de más libertad de contratación, ahí nunca hubo problemas, siempre se rigieron por, al igual que en cualquier otro contrato, que en cualquier otro mercado, por la libre negociación de las partes. No hay una regulación adicional ahí entonces. No. Como tampoco en las casas temporarias, digo, las casas de alquiler por día. Bueno, las casas de alquiler por día están exceptuadas de la regulación del plazo. Bien.
que el plazo mínimo de 2 años, una de las excepciones es esa. De hecho, uno de los cambios que nosotros hemos propuesto es que también se amplíe para otros objetos que no sea solamente para fines turísticos. Hay muchas veces otros motivos por los cuales... Salud, por ejemplo. Claro, exactamente. Ir a un lugar a hacer algún tratamiento, uno tiene que hacer un contrato de corto plazo, y ahí también estamos proponiendo una mayor flexibilidad, que en definitiva son todas orientadas a mejorar las condiciones para que sea más atractiva la inversión para quien invierte en viviendas para alquiler, que convengamos que no es un mercado concentrado donde uno puede decir, bueno, acá hay 1 o 2 jugadores que son los que controlan el mercado, entonces hay que caerle fuerte con regulaciones para obligarlos a... La verdad que es un mercado muy desconcentrado, donde hay muchos pequeños ahorristas que se vuelcan al ladrillo como una forma de salvaguardar sus ahorros y de tener un rendimiento, pero claro, si se le ponen demasiadas restricciones, lo piensan 2 o 3 veces, ponen en venta la propiedad y prefieren llevárselo a otro tipo de inversión. Históricamente en la Argentina ha sido no solamente una forma de conservar valor, invertir en propiedad inmuebles, sino también hasta asegurarse una renta para la última parte de la vida de las personas, aquellos que han podido invertir. ¿Eso sigue siendo así o ya no se rige por esa norma? Quedó en desuso, te diría, esa pauta quedó en desuso en la Argentina. Yo creo que se sigue usando, porque la verdad que no tenemos un mercado financiero que esté muy... que llegue mucho al público masivo, pero sí empiezan a aparecer más opciones. Uno hoy entra a cualquier banco o agente de inversión y puede comprar, por ejemplo, obligaciones negociables de empresas de primera línea, que uno no tiene duda que las va a cobrar, en dólares al 7% de rendimiento anual. Entonces, la verdad que alguien que tiene unos pesos ahorrados y se va a comprar un departamento y dice, ¿me compro un departamento o lo coloco en estas opciones de inversión que me garantizan una rentabilidad segura en dólares? Es muy finito el margen que uno tiene para regular e imponer condiciones, cuando en definitiva lo que define que haya más o menos unidades en alquiler es la voluntad de esos pequeños inversores que tienen sus ahorros y que, como cualquiera, quiere preservar su valor y tener un rendimiento razonable. ¿Hay fecha estimada de cuándo la nueva ley de alquileres podría estar viendo la luz? Bueno, nosotros estamos trabajando, se está discutiendo en estos días para ver si hay sesión la semana que viene y darle media sanción en diputados, y luego tendremos que ver cuándo la trata el Senado, ¿no? Ahí ya son los tiempos de la otra Cámara, pero... Reformulo la pregunta, ¿en diputados cuándo estaría con media sanción la ley? Si se está apuntando para la semana que viene o primera semana de julio. Okay. La verdad que los números son tan justos, se está viendo que no falte nadie para poder avanzar. Gracias por estos minutos, Agustín, muy amable. Por favor, Agustín. Hasta luego.